Quiero que se ubique, hermano, en Juan 20:22. Juan 20:22. Vamos a iniciar esta reflexión. Le pido que tenga a la mano ahí su Biblia, porque voy a estar preguntando algunos pasajes para que me vayan apoyando algunos de ustedes, para poder comparar algunos pasajes. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a ver un tema interesante, un tema a veces para algunos de nosotros complejo, poco tocado por nosotros por el temor de equivocarnos, ¿sí? Por toda la trascendencia que puede traer este tema sobre el Espíritu Santo. Sí hemos escuchado de este tema, ¿no, hermanos? A lo largo de la vida. En una frase, ¿qué es el Espíritu Santo para usted? ¿O qué es lo que tienen así como idea, hermano? ¿Qué es el Espíritu Santo? El poder de Dios. ¿Qué más, hermanos? La esencia de Dios. ¿Qué más, hermano, hermana? Santo, ¿qué más es, hermanos? La presencia, la fuerza. Bien, Juan 20:22 dice, hermanos, entonces Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Jesús viene después de que resucita, se encuentra a sus amigos, los discípulos, ocultos en un hogar, escondidos, con llave, no sé cuántos candados ahí habían puesto y trancas, por medio de la persecución. Pero cuando se aparece Jesús, viene y le sopla el Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes, mis queridos hermanos, que aquellos que no consideramos el tema de la Trinidad como la mayoría de las personas nos consideran herejes? ¿Sí? ¿Sabía usted que la gran mayoría de las denominaciones cristianas a nosotros nos consideran como herejes? ¿Como sectas? ¿Sí son conscientes de ello, hermanos? Por un tema como este, porque ellos dicen, no, es que ¿cómo no vas a creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? No es posible. A mí me han dejado de hablar amigos cristianos porque consideran que soy parte de un movimiento sectario hereje. ¿Sí? Pero nosotros, a lo largo de estos años de nuestra vida en la Iglesia de Dios, hemos reflexionado en este tema, hermanos. Y bien, quiero que me siga en esos pasajes, en estas diapositivas. Vamos a reflexionar en esos minutos sobre este tema. Y bien, hermanos, espíritu podemos interpretarlo en hebreo como ruach o en griego como pneuma. ¿Qué le suena en griego? Como que es más conocido para nosotros, neumático. ¿Sí? ¿Qué tiene? Aire, ¿no? Es la neumática, la ingeniería de la dinámica de los fluidos del aire, ¿no? Neumática, ¿no? Bien, hermanos, así podremos interpretar ruach y pneuma como aliento de vida, viento o aire en movimiento. Yo creo que eso ya lo tenemos claro, ¿no? Entonces, hermanos, se podría definir al Espíritu Santo con estas dos expresiones, con el aliento de vida, viento en aire, como el Espíritu Santo es el aliento inspirador de Dios mediante el cual se otorga vida en la creación y en la recreación. Hermano, la recreación, ahorita vamos a verlo, para que me vayas entendiendo. Bien, hermanos, a lo largo de las Escrituras podemos encontrar un lenguaje que podríamos decir que es trino. Y usted lo puede encontrar en segunda carta a los Corintios 13:14, ¿sí? Primera carta a los Corintios 12:4 al 6, ahí para los que van anotando. Primer pasaje fue segunda carta a los Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. No, ahí está, Trinidad. Primera carta a los Corintios 12:4, 6, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente. Mateo 28:19, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando en el griego es dentro o hacia el Espíritu, ¿no? No es tal cual como está escrito en nuestro idioma castellano, como lo ponen aquí como en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no?
Hechos 7, 54, 56, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y le dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor y a la derecha de Dios, pero en ningún lado encuentra al Espíritu Santo. Hebreos 9:14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que cuando adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Otro pasaje, 1 Pedro 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre y nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió una muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. 1 Pedro 4:14, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, sean bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y uno de los textos estrella o estandartes es 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Esto lo encontramos en Reina Valera 60, por ejemplo. Y dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Eso es lo que encontramos en Reina Valera 60. ¿Por qué, hermanos? Porque este tipo de versiones fueron traducidas de la Vulgata Latina. No fueron de los textos originales, de los escritos originales. Entonces, mis queridos hermanos, esta segunda parte del texto, cuando dice esos tres son uno, no aparece en el texto canónico, en el original de Juan. Es un texto que se fue añadiendo, hermanos, siglos después, como Juanica o Juanina, la coma Juanina o coma Juanica, ¿sí? Los escribas que copiaban las escrituras anotaban en un costado, ¿sí? Al pie o al costado de la página, pero con el paso del tiempo estas anotaciones se metieron dentro del texto y un ejemplo es este. Nueva Traducción Viviente dice este mismo pasaje, 5:7. Por tanto, son tres los testigos, el espíritu, el agua y la sangre. Los tres están de acuerdo. En ningún lugar dice el Padre, el Verbo y el Espíritu. ¿Sí, hermanos? Por ejemplo, que son versiones que son creadas con base a los escritos originales. ¿Sí, hermanos? Esto se utilizó para poder fundamentar el dogma trinitario. La primera vez que se utilizó, hermanos, en latín fue en la copia de la Vulgata Latina en el siglo VIII. Y la primera mención de la coma juánica o juanina en griego se encuentra en las actas del Cuarto Concilio de Letrán en el 1215, pero en el siglo XVI aparecen los manuscritos griegos. Bien, hermanos, no me voy a meter en estos dilemas. Solamente se los mencioné como una referencia. A nosotros no nos ocupa esto, ¿sí? A nosotros nos ocupa lo siguiente, hermanos. Nosotros como iglesia de Dios, eso nada más fue como un bonus. Como iglesia de Dios, hermanos, creemos que el Espíritu Santo es el poder de Dios y la presencia del Padre cuya influencia es determinante para la vida del creyente y de la iglesia. Creemos que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es evidente, ¿cómo, hermanos? En una vida ética ejemplar. Nosotros no oramos al Espíritu, tampoco declaramos en el nombre del Espíritu, porque lo asumiríamos como un ser externo. Creemos que el Espíritu Santo representa la presencia activa de Dios en favor del ser humano. Eso es lo que cree la iglesia de Dios, hermanos. Ahora permítanme hacer un pequeño recorrido, hermanos, en las Escrituras sobre el Espíritu de Dios y el Espíritu. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver qué es el Espíritu de Dios, qué es el Espíritu Santo en el mover, en la vida, en el impulso de hombres y mujeres desde la antigüedad. No en otras cosas, sino en las Escrituras. Juan 20:22, texto con el cual iniciamos. Jesús sopla sobre ellos y les dice: reciban al Espíritu Santo. Y quiero que noten
esta expresión, hermanos, Jesús sopló sobre ellos. Si usted se va a Génesis 2:7, cuando Adán es formado, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Vemos el paralelo, hermanos? ¿Vemos la similitud? Esta frase, hermanos, nos recuerda la cualidad de Dios, que Dios tiene para dar y producir vida con su hálito o aliento, hermanos. Dios sopla aliento en Adán, el primer hombre, y Jesús sopla su aliento y sopla el espíritu a los discípulos, hombres que en la práctica estaban muertos, hermanos, de terror, muertos de desesperanza. De esta manera, hermanos, el Espíritu Santo es el aliento vivificador de Dios. Jesús sopla sobre ellos, le transmite a sus discípulos el ruaj divino. El ruaj. Como dato interesante e importante que resalta Juan, ¿en qué momento Jesús sopla a sus discípulos? Cuando ya es un ser glorificado, cuando ya fue resucitado. ¿Sí, hermanos? Es algo para que usted lo anote y lo tenga bien presente, hermano. Ubiquémonos en Lucas 11:13, hermanos. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es algo que tenemos que ganar, hermanos. De acuerdo a este pasaje de la Escritura de Lucas 11:13, es algo que nosotros tenemos que esforzarnos para poder tenerlo como un premio, hermanos. No, hermanos, porque el Espíritu Santo es una dádiva, es un regalo. Significa que Dios nos regala su presencia a nosotros a través de su Espíritu, hermanos. Este regalo de parte de Dios es muy especial y muy importante en nuestra vida personal y también en nuestra vida como iglesia, como creyentes. El Espíritu Santo, hermanos, no surgió ahí de la nada, ni es un poder ahí o un espíritu que anda ahí tambaleante, no, hermanos, tiene un objetivo. Mateo 12:15-18, acompañó a Cristo Jesús en su ministerio. Aquí hay un pequeño pasaje, un registro de cuando viene y sana a un ciego y a un mudo, ciego y mudo, hermanos. Y en el verso 18, quiero que se ubiquen 28. Miren a mi siervo, el que he elegido, él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia sobre las naciones. Esa fue una profecía, hermanos, que se cumplió en Cristo. Bien, pero bueno, este pasaje nos muestra el Mateo 12:22-23, que es cuando sana al hombre mudo y ciego. Vemos bajo qué influencia y bajo qué poder es que Jesús podía hacer estos milagros. Luego llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudieran hablar y ver, y la multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? ¿Jesús el carpintero? ¿Jesús el hijo de José y de María? ¿Será posible? Pero no quedaron conformes, hermanos. Si usted sigue en el relato de las Escrituras, que por el tiempo no lo vamos a leer todo, ¿de qué lo acusaban? De que sanaba por el poder ¿de quién? De Satanás, ¿no? Pero vayamos al 28. Sin embargo, dice Jesús: si yo expulso a los demonios por el dice, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes, ¿sí? Entonces Él manifiesta que es por el poder del Espíritu de Dios que son posibles estas cosas y que el Espíritu ya habita sobre ellos. Pero ellos seguían necios. No, es que es obra de Satanás. Él es por medio de Satán que está haciendo estos milagros. Pero en el verso 31 Jesús les dice algo importante. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados
excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Los escribas, los fariseos que estaban ahí presentes, los expertos de la ley, los estudiosos, esos que guardaban el sábado, esos que guardaban la alimentación como usted y como yo, pero bien celosos, estaban haciendo algo que no iba a ser perdonado, que era blasfemando contra el Espíritu Santo. En español, estaban blasfemando y atacando el poder de Dios. Estaban blasfemando contra la presencia de Dios, contra Dios mismo, hermanos. Por eso el Señor les dice, esa es una ofensa y una blasfemia que no puede ser perdonada. Bien, continuamos, hermanos. En el inicio de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos en varias ocasiones, hermanos, ahí tengo en la imagen, ahí le pedí a Saúl que posara. Sí, Saúl, el rey Saúl, con la IA, por supuesto. Entonces, hermanos, dice, el Espíritu de Dios se mostró como un poder extraño en la vida del hombre. Muchos no habían visto el poder de Dios, hermanos. Muchos no habían visto la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Y aquí hay algunos ejemplos. Primer libro de Samuel 19, verso 18 al 24, nos habla de Saúl profetizando, hermanos. Nos habla el primer libro de Samuel 10, 6 al 10, nuevamente a Saúl, nuevamente profetiza, pero en uno de estos pasajes. Profetizaron muchas personas, luego al final de él, hermanos. Pero para los que estaban alrededor de él, era algo extraordinario, era algo impresionante. Era algo, porque era Saúl en primer libro de Samuel 19, 18 al 24, primer libro de Samuel 10, 6 al 10, o en Números 11, 24 al 29, o Números 24 del 1 al 9, hermanos, los 70 ancianos profetizando cuando Moisés los reúne alrededor del tabernáculo, o Elam profetizando también, hermanos. Y muchos dicen, es que este espíritu les quita como cuando tú te gobiernas a ti mismo, ¿no? Si ustedes ven, en esos pasajes, son pasajes donde vemos que estos hombres, de alguna manera el espíritu les impidió hacer cosas que querían hacer, los contuvo, ¿no? Y profetizaban glorias de Dios en su lugar. Uno quería maldecir y exterminar al pueblo de Dios y terminó profetizando las glorias de Dios, ¿no? Entonces, para aquellas épocas, para muchas personas, era algo extraño. Y lo que estamos viendo, hermanos, solamente es, a lo largo de las Escrituras, brevemente, cómo se fue manifestando y cómo lo asumían las personas en su tiempo. También, hermanos, el Espíritu Santo se asoció con el poder de la palabra. Y aquí hay algunos pasajes, ¿sí? Porque ocurrió en momentos donde se requería de sabiduría. En la denuncia de las injusticias por parte de Miqueas contra los líderes de la casa de Jacob, en Miqueas 3, 5 al 8, si usted ve ese pasaje, el Espíritu le da valor, el Espíritu le da palabra a Miqueas para que pueda señalar las injusticias. Pero también el Espíritu, hermanos, le dio sabiduría y discernimiento para tomar decisiones adecuadas y correctas a José frente a Faraón. Génesis 41 del 38 al 39. ¿En qué otro momento, en qué otro escenario se muestra esta evidencia? En el segundo libro de Samuel 23, 2. Donde fue por medio del Espíritu que David pudo dirigir al pueblo, pero también pudo entonar y componer salmos y cantos espirituales. Entonces vemos en los registros bíblicos ya el Espíritu Santo también obrando, hermanos, desde tiempos antiguos. Y se empezó a relacionar, con base a las Escrituras, con sabiduría y como el origen del poder de la palabra. También, hermanos,
el Espíritu Santo se pudo experimentar o se pudo ver como la manifestación del poder de Dios en diferentes momentos de la vida del pueblo, hermanos. Y era algo extraordinario. En el primer libro de Reyes, 18:12, y concluyendo con segundo libro de los Reyes, 2:16, el Espíritu podía tomar a los profetas y llevarlos a donde Él quisiera. Era algo impresionante y era una manifestación del poder de Dios, hermanos. ¿Sí? Pero también, hermanos, era la fuente extraordinaria de la fuerza física de un juez como Sansón. En Jueces capítulo 14 y 15, hermanos. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de ese relato? Y vino el Espíritu de Dios y se llenó de fuerza, ¿no? ¿Usted recuerda de esos pasajes? ¿Cómo vemos el mover del Espíritu en hombres y ellos podían hacer hechos poderosos? Y lo único que vemos aquí solamente es traducido como el poder de Dios, hermanos. O levantando jueces como Otoniel en Jueces 3:10. Después de después de un tiempo de guerra, con Otoniel se levanta y hay 40 años de paz. Y posteriormente se levanta Gedeón y posteriormente se levanta Jefté, Jueces 6:34, Jueces 11:29, y la acotación y el énfasis que hace la Escritura en todos esos pasajes es: y el Espíritu de Dios levantó, el Espíritu de Dios impulsó, el Espíritu de Dios levantó a un juez para poder liberar al pueblo. El Espíritu de Dios, hermanos, irrumpe de modos inesperados, de modos insospechados para nosotros, nuestro entendimiento, y mueve e nos impulsa a lo extraordinario en diferentes momentos de nuestra vida. Dice un teólogo, Edward Schweitzer, en este libro que él escribió, dice: el Espíritu de Dios no es el espíritu del hombre. En el Espíritu se experimenta la actuación de Dios en medio de una situación mundana, terrena o incluso política. Es la experiencia de algo externo. Dios sale al encuentro con el hombre como plenamente inesperado. Vamos a ver esta parte. ¿Qué nos dijo Edward Schweitzer? El Espíritu de Dios, hermanos, no pretende sacarnos del mundo material. El Espíritu de Dios no pretende sacarnos de nuestra realidad y aislarnos. No, hermanos. Sino el Espíritu de Dios, lo que quiere el Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo, es que nos involucremos en nuestra realidad, en nuestro mundo, en nuestros problemas. ¿Para qué, hermanos? Para que impactemos a nuestro entorno. No para ser separados. Para que por medio del poder de Dios, usted y yo podamos, hermanos, hacer frente a nuestras luchas en este momento de la vida y en las venideras. El Espíritu Santo también, hermanos, lo vimos en la creación. Al Espíritu Santo lo hemos visto, su poder, hermanos, en momentos importantes de la vida del pueblo de Israel y en nuestra vida. Y en los registros bíblicos, hermanos, está en el Génesis 1 y 2. El Espíritu de Dios, ¿qué, hermanos? Se movía, y algunas versiones dice aleteaba sobre las aguas. ¿Sí? Estuvo presente, hermanos, en ese ruaj o berruaj, cuando era necesario que se abriera el mar rojo para liberar al pueblo de Israel, hermanos. ¿Ven, hermanos? Éxodo 15 del 8 al 10. Y también, hermanos, a través del ruaj hizo cesar las aguas del diluvio, hermanos. ¿Ven cómo está el Espíritu de Dios en todos estos momentos? En Génesis 8:1, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestra fuerza vital, es nuestro aliento de la vida, hermanos. Por medio de Él es que existimos. Y lo vemos en el Salmo 104, 29 al 30.
Y en Zacarías 12:1, hermanos, solamente depende de Dios el aliento de vida en el ser humano, en el hombre. La creación y la vida, hermanos, no es nuestra posesión, no es nuestra propiedad, porque solamente le pertenece a Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, en Cristo, Jesús fue portador del Espíritu Santo. Los evangelios nos reafirman y una y otra vez la influencia del Espíritu en la vida de Cristo. Cuando se bautiza, ¿por quién es llevado al desierto, hermanos? Cristo es el cumplimiento de la profecía en Lucas 4:18. El Espíritu se iba a poner sobre el que el Señor había elegido. Por medio del Espíritu Santo, hermanos, Jesús vence al mal en Lucas 11, 19 al 20 y Mateo 12, 28. Por medio del Espíritu Santo, Cristo actúa como juez. Mateo 3:11, hermanos. Por medio del Espíritu, Cristo es concebido en el vientre de su madre. Mateo 1:18. Y el Espíritu Santo, hermanos, es la fuerza de la resurrección de Cristo Jesús en Romanos 3:4. Y desde entonces, hermanos, Cristo domina y reina sobre la comunidad de los creyentes, es decir, la iglesia. Filipenses 2:9 al 11. Se los digo así, hermanos, por la cuestión del tiempo, pero ahí se los puse para referencia. Lo que estoy diciendo, hermanos, solamente es todos los pasajes en ideas. Y lo que estamos viendo, hermanos, solamente es el Espíritu y su poder a lo largo de la historia. El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo y la nueva creación. El gran milagro del Espíritu Santo es el hecho de que Dios nos habla, hermanos. Que su palabra penetra en nosotros como palabra de amor. No como fuego consumidor. Con ternura, con paciencia, hermanos. Cuando usted y yo fuimos bautizados, ¿qué se nos concedió, hermanos? ¿Qué se nos concedió cuando nos bautizamos? El regalo del Espíritu Santo. El don es un regalo, es una dádiva, el regalo del Espíritu Santo. Y con ello recibimos también la fuerza vivificante para poder vivir nuestra fe, hermanos. Ya no estamos solos. Recibimos una nueva vida. En Juan 7, 38 al 39, a través del Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué simbolizamos cuando nos bautizamos? La sepultura. Resucitamos, bueno, salimos del agua. Y cuando usted aspira, está recibiendo el Espíritu. ¿Sí, hermanos? Qué maravilloso, qué emocionante. Entonces, hermanos, el nuevo nacimiento es un regalo que el Espíritu sopla como quiere y nadie sabe lo que va a ocurrir con nosotros o con quién o en dónde se va a aplicar el Espíritu, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestro conocimiento, no depende de nuestras ideas o consideraciones, no depende de mis sueños y anhelos, no, hermanos, depende de dejarnos vencer por el amor de Dios. Juan 3:8. Déjese vencer por el amor de Dios, hermano y hermana. ¿Por qué no se deja vencer? Porque nos saca de nuestra área de confort, ¿verdad, hermanos? Dios, hermanos, es aquel de quien no se puede disponer a nuestro antojo. Sin embargo, se vuelve paciente con nosotros por amor.
El Espíritu Santo, hermanos, es el origen de la comunidad de los creyentes. No el hermano Israel que anduvo predicando por arriba y por abajo. No el hermano Israel que puso la primera piedra del templo. No el hermano Israel que regaló el terreno o que construyó el templo. No. ¿Obra de quién es, hermanos? Del Espíritu Santo. La iglesia surge del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo derramado sobre todos los creyentes en Hechos 2, hermanos. Ahí está la evidencia del derramamiento del Espíritu y el nacimiento de la iglesia, hermanos. A través de él es que se reúne a los dispersos, hace iguales a los diferentes. El Espíritu Santo une a las generaciones. El Espíritu Santo une a los hombres y a las mujeres. La iglesia nace del Espíritu que rompe las barreras y las potencializa. Potencializa nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Si en el Espíritu Santo seríamos nada más nosotros, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si usted no hubiera entregado su vida al Señor en el bautismo? No tendría el Espíritu Santo, hermano. Por lo tanto, hermano, no tendría futuro, no sería impulsado, no tendría parte en el reino de Dios. Pero gracias a que entregamos nuestra vida a Dios en el bautismo, recibimos ese regalo inmerecido, hermanos. Y esto nos impulsa, el Espíritu de Dios nos impulsa a hacer proezas. Y aquellos que no daban un peso por nosotros, puede que lo ven o no, pero para Dios somos su tesoro preciado, hermanos. A Esteban, en Hechos 6, 3 al 10, a Esteban, una vez que es elegido, le dio gracia y capacidad para hablar y dialogar y debatir con los maestros de la ley, ¿no, hermanos? Y dijeron, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? ¿Y qué hicieron, hermanos? Mejor lo mataron. Mejor lo asesinaron, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, le dio la fuerza a Pedro. Le dio fuerza de la palabra para enfrentar a un pueblo hostil que lo estaba amenazando y poder confrontarlos con la palabra de Dios en Hechos 4:8. Y es a través, hermanos, en primera carta a los Corintios 12:3, dice que es a través del Espíritu Santo que usted y yo reconocemos a Cristo como nuestro Señor. ¿Usted reconoce a Cristo como su Señor? Es por el Espíritu Santo, hermanos, que nos lleva a reconocer a Jesús. El Espíritu Santo, hermanos, segunda carta a los Corintios 13:14, el Espíritu Santo crea una nueva realidad de comunión entre nosotros como creyentes, entre nosotros como familia y como iglesia. En momentos de alegría, pero también en momentos de tristeza y dolor. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién nos mueve? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es la presencia activa de Dios y de Cristo en la iglesia. Por más que en nuestra iglesia, hermano Humberto, fuimos a la sesión de invierno, ¿va? ¿Y de qué hablamos, hermanos, en la sesión? ¿De qué analizamos? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? No hemos encontrado, y creo que no vamos a encontrar evidencia bíblica para que como iglesia lleguemos a tener una postura trinitaria, hermanos. No hay un argumento, no encontramos un argumento como denominación. Entonces, si nos dicen herejes, hereje, gloria a Dios, gracias a Dios, hermanos. Sectarios, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no nos movemos con las masas. ¿Sí, hermanos? Nos movemos por el poder de Dios y por el discernimiento y sabiduría que Él nos otorga, hermanos. Pero lejos de estarnos pasando la vida y las horas reflexionando en este punto, en este asunto, confrontándonos con otros, hermanos, lo verdaderamente importante, si no es que lo preocupante, es hacernos las siguientes preguntas, hermanos. Y aquí viene lo bueno. ¿Estamos aprovechando esa presencia tan especial del Espíritu de Dios en nuestra iglesia?
¿Nos estamos dejando impulsar por el Espíritu en nuestra vida personal? No, con ese tema ni me meto, no vaya a ser que me equivoque. Y no nos dejamos impulsar. Fácil y sencillo. Revisemos Gálatas 5, 22, 23. Primera de Corintios, aquí, eso sí los voy a leer, hermanos. ¿Por qué? Porque es el mover del Espíritu en la comunidad de los creyentes. Gálatas 5, 22, 23 nos habla del fruto del Espíritu Santo que debe emanar, que debe producirse abundantemente en nosotros. ¿Qué, hermanos? Alegría, paz, amor, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. En primera carta a los Corintios 12, 4 o del 7 al 10, quiero que se ubiquen en el 8 en adelante, dice capacidad de dar consejos sabios. El Espíritu de Dios también da un mensaje de conocimiento especial a otros. A otros les da una gran fe. A otros más les da el don de la sanidad. A otros les da el poder de hacer milagros. A otros la capacidad de profetizar. A otros la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. A otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. A otros la capacidad de interpretarlos. Efesios 4, verso 11 dice: a otros los hizo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Nos hemos dejado impulsar por el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. Aún y a pesar en nuestras dudas, el Espíritu Santo habita en nosotros. Ya ha producido muchas cosas buenas en nosotros. Si antes veía algo, no, ahorita me la va a pagar el hermano. Pero si ya me contuve, es el Espíritu que está moldeando mi ser. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Todos, hermanos, todos aquellos que entregamos nuestra vida al Señor, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué nos hace falta, hermanos, como personas? ¿Qué nos hará falta asumir como miembros de la iglesia de Dios para demostrar en nuestra vida y en la vida de la iglesia la presencia de Dios, pero de manera no contenida, hermanos, sino que hagamos proezas por el Señor, como dice la alabanza? Dejar que el Espíritu nos mueva, hermanos. ¿Cómo deberíamos mostrar esa presencia, hermanos? Es una reflexión personal, ¿será que debemos dejar de tratar de entender al Espíritu Santo como nosotros lo queremos y mejor deberíamos permitir su acción en nuestro ser como Él quiera movernos a nosotros? Porque el ser humano quiere tener el control de todo, hermanos. Y a veces nosotros, como decían en Acapulco, hermano, limitamos al Espíritu. No permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros y obre en nuestra iglesia. Un hermano, queridos hermanos, un hermano de aquí de esta congregación me decía hace como 2, 3 sábados: hermano, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente y Dios es omnisciente. Entonces, en pocas palabras me decía él, Dios fue, Dios es, Dios será. Dios es el principio, Dios es el fin. En pocas palabras, Dios es todo y Dios está en todo. Me dice, ¿por qué a veces queremos tratar de controlar a Dios? ¿Por qué a veces queremos tratar de hacer a Dios como yo quiero que sea, en mi entendimiento? Y es un hermano que no tiene mucho tiempo aquí en la iglesia. Es un hermano con muchas dudas, pero con razonamientos muy claros. ¿Sí?
Hermanos, les digo lo siguiente, nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad con esta mente de entender la grandeza de Dios. No, hermanos. Y de lo que Dios quiere hacer en el mundo a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. No apaguemos al Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo hemos visto ahorita, el Espíritu Santo lo es todo, hermanos. Es la presencia de Dios en la historia. Es la presencia de Dios y el poder de Dios en los héroes de la fe. Es la presencia de Dios y es Dios, hermanos, haciendo su obra en la creación, en Cristo, en nuestra nueva realidad, en nuestra nueva creación y en la iglesia, hermanos. No sea que por desconocimiento o querer tener cuidado de no equivocarnos, hermanos, nos perdamos de las grandes bendiciones de Dios. Quiero concluir con el siguiente un párrafo del teólogo alemán Hans Küng. Quiero que ponga atención, mi querido hermano y hermana. Dice, recibir el Espíritu Santo no significa pues ser objeto de un acontecimiento mágico, sino abrirse interiormente al mensaje y por tanto a Dios y a Cristo crucificado y resucitado, permitiendo así que el Espíritu de Dios y de Cristo se adueñe de nosotros. Creer en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios y de Cristo Jesús, implica creer en el Espíritu de la libertad. Porque como dice Pablo, donde hay Espíritu del Señor, hay libertad. Libertad de la culpa, libertad de la condenación de la ley y la muerte, libertad de la iglesia, libertad en la iglesia y en el mundo, libertad para obrar, libertad para amar, para vivir con paz, con justicia, esperanza y gratitud. Y ello, pese a todos los obstáculos o coacciones existentes en la iglesia y en la sociedad, pese a todas las deficiencias de todos los fracasos, pero sabemos también que en esta libertad del Espíritu podemos encontrar siempre. ¿Por qué me dicen que no? Podemos encontrar siempre, hermanos. Repito, y ello pese a todos los obstáculos y coacciones existentes en la iglesia y en la sociedad, pese a todas las deficiencias y todos los fracasos, pero sabemos que en esa libertad del Espíritu podemos encontrar siempre valor, apoyo, fuerza y consuelo, como lo encontraron innumerables desconocidos en sus grandes y pequeñas decisiones, temores, peligros, anhelos y esperanzas. El Espíritu de la libertad es así el Espíritu del futuro que me orienta a mí y orienta a todos los hombres hacia adelante. No un más allá consolador, sino a un presente comprometido en el mundo de cada día hasta que llegue la consolación final de la que ya tenemos en el Espíritu una garantía. Queridos hermanos, permitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Permitamos, mis queridos hermanos, que nuestra amada iglesia de Dios sea impulsado siempre por el Espíritu de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos.